Algunas personas, mientras yo instalo aquí ¿cómo es? La parte técnica. Vamos a ver, ahorita seguro viene gente y se conecta con nosotros. Para ver, ahí todavía no hay nadie allí. Buenas tardes. El amigo Mauro Zúñiga nos está acompañando hoy porque vamos a conversar de todos los temas que están pasando acá en Venezuela. Voy a tratar de conectarme aquí también con mi otro celular para ver la transmisión. Mauro es el director, y ustedes ya creo que lo conocen, los amigos que siempre nos están acompañando acá. Es director de formación del Movimiento Libertad Panamá. Y yo lo invité para que hiciéramos este Facebook Live porque llama la atención en Venezuela con todo esto que pasó con Óscar Pérez, a pesar de que Óscar Pérez jamás quiso ser el Mesías, ¿no?, de los venezolanos. Llama la atención que muchos venezolanos como que esperaban que él resolviera el asunto y no se organizan, a pesar de que Óscar Pérez siempre decía que la salida era de cada uno de nosotros, que teníamos que organizarnos y al final salir a la calle. Entonces, ya, déjenme poner un poco más para acá, Mauro, porque creo que estamos fuera de foco aquí. Bueno, resulta que yo le voy a preguntar a Mauro es objetivista, ¿cuál es su opinión del por qué en Venezuela siempre esperamos que otro resuelva los asuntos? Bueno, una gran mayoría de venezolanos, no todos los venezolanos, por supuesto, uno no puede generalizar, pero nos cuesta actuar para resolver los asuntos que tienen que ver con nosotros como individuos. Yo insisto mucho en este tema, casi todos los Facebook Live que yo hago es hablando de esto, porque yo pienso que hasta que nosotros los venezolanos no asumamos que el problema con la tiranía es un problema personal entre, en este caso, Humberto Rivero contra la tiranía y cada venezolano contra la tiranía, y obviamente como solo no vamos a poder resolver el asunto, tenemos que, de alguna manera, engranarnos. No se trata de unidad, de engranarnos y aportar lo que cada uno de nosotros sabemos hacer. Ahora, yo le pregunto a Mauro, porque él es objetivista, ha hecho muchas investigaciones del positivismo y el naturalismo. Ahora, ¿por qué en el caso venezolano específico, pero creo que es Latinoamérica, tenemos esa idea de que hay alguien que es mejor que nosotros, hay alguien que sabe más que nosotros y que ese alguien tiene que resolver nuestros problemas, que al final se tradujo en el Estado, en creer que el Estado todopoderoso? Entonces, fíjate, sale Óscar Pérez, primero la gente incrédula, no creían en él, no creían en él. Yo al principio, el primer día, me puse dudoso, pero después que uno ve las acciones se da cuenta que no es ninguna telenovela. Sin embargo, hasta el día de su muerte, mucha gente todavía asumiendo que era una mentira. Ahora, luego que muere, es un héroe, pero se vuelve como que, bueno, se perdió la esperanza, todo el mundo está muy triste, y resulta que Óscar Pérez es parte de un movimiento que está tratando de despertar a los venezolanos. Ahora, ¿por qué cuesta tanto que los venezolanos, tanto los que estamos afuera como los que están adentro, se organicen? ¿De dónde viene esa cultura de esperar que otro resuelva? Bueno, esa cultura que viene de otro resuelve viene del Mesías, ¿no? Mientras esperemos el Mesías, algunos representantes nuestros tienen que representar el Mesías aquí en la tierra, ¿no? Y eso deriva de la teoría de la forma de Platón, que explicaré después. Pero realmente ha sido producto de una devastadora esterilización intelectual, Humberto, que se dio hacia finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX en América Latina, en América principalmente, que está llamado a unificar todos estos criterios que las leyes universalmente válidas, a priori significa lógicas, no contradictorias, se venían edificando desde el aristotelismo tomista del siglo XIII. Desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, final del siglo XVIII, inicio del XIX, esa línea de pensamiento, antes del sufragio universal y de la opinión pública política, porque antes recuerda que ellos tenían todo el poder del mundo, sí, esos mesías, que dicen representar a Dios en la tierra. Pero al momento que llega el sufragio universal, ¿quién va a tener poder? El pueblo, los pueblos latinoamericanos.
¿Qué había que educarlo? Educarlo en ciencia, educarlo en principios no contradictorios. Eso era la ciencia, eso no se hizo a los pueblos, se lo dejó ahí abajo. En la ciencia que está conectada con la naturaleza. Claro, ¿por qué? Porque a partir de este nuevo régimen, el Estado tenía una función diferente del poder despótico de siempre. No es lo mismo que el Imperio Romano, no es lo mismo que el Estado premoderno y el Estado feudal. Era protectora de nuestros derechos porque la Declaración Universal, que es universal, se aplica en todos los países del mundo, establece claramente que el Estado tiene que la norteamericana, que fuera más grande, y nosotros la replicamos, para que sepa, en las primeras constituciones de 1800, hay que leerse esa época, sí. la primera década del siglo XIX. Todo fue hasta inicio del siglo, hasta finales, a partir de 1923, la segunda década del siglo XIX, entraron el socialismo utópico y entra la doctrina Monroe. O sea, lo que es el imperialismo y lo que es la derecha y la izquierda. Y la oligarquía, que son la doctrina de la oligarquía, que empezaron a hacer tremendo desastre. Entonces el objetivo era que tú tienes un derecho a tu vida, a tu libertad y a la búsqueda de tu propia felicidad. Y el Estado era protector. Pero como el derecho de propiedad... Ok, pero protector ¿de qué? Del derecho a tu vida, libertad, a tu solamente. Claro, no era que te iba a dar la educación, ni la salud, claro, ni resolverte tus problemas. Pero la educación se tenía que dar que cómo llegaste hasta cómo le entendías a un pueblo que los derechos le pertenecían a él cuando antes le pertenecía supuestamente al Papa, a los reyes, a los césares, a los faraones, a los príncipes, a los señores feudales y al terrateniente. ¿Cómo tú le tienes que explicar por qué? Y para eso tienes que recuperar lo que hizo el viejo Aristóteles. O sea, un principio, el debate de fondo, un debate filosófico entre Aristóteles y Platón, para que tú lo sepas. Una vez que nos demos cuenta de eso, la gente va a comenzar a verlo. Pero fíjate, pero todavía no. Eso está interesante. ¿Por qué? Porque en el caso venezolano, mucha gente dice, no, que las ideologías, no, que el filosofía... No. La doctrina y las ideologías son perversas. Yo acuso al señor René Descartes y David Hume y al señor Immanuel Kant de ser los autores intelectuales que nos dieron esta cuestión, hacer creer que todo es inevitable, que no hay más nada que por qué luchar. Tú aceptas como inevitable los deberes, tú aceptas como inevitable el destino manifiesto, tú aceptas como inevitable la oligarquía, tú aceptas como inevitable el caudillismo. Bueno, para llevarlo al plano más elemental, el que uno entiende, por ejemplo, cuando uno escucha que dicen, no, las leyes no, el problema no son las leyes, es que no las cumplen. No todas las leyes son buenas. Las leyes no son leyes, eso es mentira. Okay. Son gente eximió de lógica. Por eso reventaron a una ciencia que se llama la praxeología, la ciencia de la acción humana, y nos vendieron el materialismo histórico. Cuando en el gran debate del método se le dijo, ese no es el camino. 1910, Karl Mender, líder de la escuela austriaca, le dijo a esta línea de pensamiento que es dominante hoy en día. Si usted socialismo prácticamente. Es que la derecha es socialista porque interviene, ese es el punto. Si usted sigue por las políticas intervencionistas, ustedes van a llevar el mundo a las guerras mundiales, a la destrucción de Occidente y la posición de toda clase de revolución y dictadura. La ciencia predice el futuro, Humberto, porque... Lo dice Karl Mender. Karl Mender lo dio en 1910. Hay un libro que hay que leer, se llama Crítica al intervencionismo de Luis von Mises. Todo. Y cómo los mismos socialistas de cátedra aceptaban que el liberalismo ya se había acabado porque lo había sustituido al intervencionismo. Eso significa que es falso, y eso fue parte de la deshonestidad de los intelectuales socialistas, decir que es un neomercantilismo y un capitalismo salvaje, porque eso ya murió. Pero lo han estado repitiendo, porque esa es parte del adoctrinamiento. Entonces, yo también critico la historia oficial y la educación tradicional que nos han dado nosotros. Porque este tipo de pensamiento de la praxeología, que fue introducida en América Latina por don Justo Armacena en 1840 y que era la verdadera ciencia, ¿cómo explicaba una propiedad privada de los medios de producción? No el materialismo histórico. Y eso fue lo que le estaban diciendo ellos allá. Eso fue principalmente con la respuesta de la izquierda, obviamente, hasta el desastre que venía siendo la derecha. La derecha es protectora de todos los monopolios que se han venido acumulando en la caída del Imperio Romano. Y la izquierda simplemente era la respuesta. O sea, el remedio a la enfermedad resultó peor. Fue un veneno. Ahora, pero tú llamas a la izquierda, a la derecha, ¿a qué derecha? Porque la derecha es obligada. Yo tengo entendido. Te voy a explicar lo que es. Paso es que eso me gusta Rosemena. Y entender, lo gusta Rosemena plantea, siendo fisiócrata capitalista, ¿cuál es el desarrollo moral del hombre? Tú vienes de esclavo medieval, vas a pasar a trabajador industrial y sigues que seguir a emprendedor, a productor, empresario y lo que es capitalista honrado. Recoges plata en lo que es un libre mercado, libre del feudo, libre de intervención del feudo, libre de intervención de quién, del Estado premoderno, y libre de intervención de qué, del Estado moderno. Recoges plata, tienes plata, ¿dónde la vas a invertir? En ramas productivas. ¿Qué tiene que hacer el banco en ese momento? Custodia.
¿Por qué es custodia? Porque no está produciendo. Soy yo el que estoy produciendo, tú eres un intermediario. Para poder entonces que la gente coja plata e invierta en cosas productivas. Entonces, pero plata producto del trabajo y del ahorro. Claro, para invertir en ramas productivas, no especulativas y no inflacionarias. Todo eso se perdió. Y eso se lo dieron. ¿De dónde, por qué estás creando instituciones? Ahora, pero tú llamas a esos intervencionistas de derecha. No. Es que el problema es que el debate de fondo, tanto la derecha como la izquierda, son mercantilistas. Son parte del problema. Ellos politizaron porque el debate del método se rompió. Los científicos. Pero entonces, por ejemplo, a los que creemos en la economía de mercado, en el capitalismo, ¿no somos de derecha? No existe. No, ok, pero espérate, yo como individuo, si yo creo en el capitalismo, es decir, cero intervención del Estado en la economía, cero privilegio para ningún sí, empresario, claro. ¿Eso es derecha no, o eso es? No, es que eso es una lucha aparte. El liberalismo y el capitalismo es algo que murió en el siglo XIX. La derecha... Interesante sí, tienes que leer. Lo que pasa es que no veo los comentarios, pero por ahí te van a quedar palos dentro de un ratito. Si lees el debate del método, y lo reto a todos, entre 1890 y 1920, Carl Mender con Bob Moller, que le dijo, ahí Bob Moller reconoce, yo lo tengo en crítica del tercer. ¿Quién era ese carajo? Bob Moller es el único que se dio cuenta de las advertencias que venían diciéndole a Kant, diciéndole a Hegel, diciéndole a Marx, diciéndole a Bismarck, de que las políticas intervencionistas están destruyendo el capitalismo y el liberalismo. Ok, pero ese Bob Moller era... Bob Moller se dio, mira lo que hizo, déjame terminar para que y estudiense por qué Max Weber, que era socialista de cátedra y era estalinista prusiano, o sea, su religión era el estatismo, la de la izquierda, aceptó el reto y llegó a las mismas conclusiones que Carl Mender. Y cómo los socialistas lo fueron aislando y no le fueron haciendo caso. Murió solo, totalmente agitado, porque el objetivo del socialismo era desbaratar la ciencia económica. Y eso también lo dice a la Acción Humana Luis Mises. ¿Para qué? Para que lo científicamente correcto dejara de ser políticamente correcto. La industria de la tabacalera. ¿Qué hizo la industria de la tabacalera? 50 años diciéndote una mentira. ¿Por qué? Porque la lógica es las demostraciones científicas no contradictorias, o por lo menos las aseveraciones dialécticas sin emitir contradicciones. ¿Cómo tú vas ¿qué era el sufragio universal? Era el pueblo. ¿De dónde venía el pueblo? Venía de la profundidad de la ignorancia, de la superstición, de la ignorancia inducida culturalmente, del siglo de sometimiento. Le dijeron vota, tú eres la voz del pueblo, los políticos mercantilistas, reventando la lógica, no le enseñaron lógica, se quedaron sin, y te voy a explicar más. Entre 1920 y 1980 la Unión Soviética creció macroeconómicamente a un 6% anual. ¡Wow! Los medios, la locución Magistic Dixie, lo que dice la autoridad, lo que dice el experto, lo que dicen los medios, algo bueno está haciendo la Unión Soviética. Mis abuelos, mis padres, mis tíos se comieron el cuento. Había que importarla. La única que la importó fue Fidel Castro, y mira lo que pasó con Cuba. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba, de un punto de vista, estaba expropiando totalmente al sector agrícola y interviniendo parcialmente el sector industrial. Sí, pero a mí me interesa sobre todo el efecto que tuvo en la población. Por ejemplo, tú escuchas en Venezuela todavía gente decir, esto no es socialismo, porque es que el socialismo, según lo venden, es otra cosa. No, socialismo es peor todavía. Es peor, exacto, pero ahí es donde está el problema de las personas, primero, tomarse a la ligera las cosas. Hoy una comediante venezolana, muy mala por supuesto, el día que mataron a Oscar Pérez se puso a burlarse, que eso era una telenovela, que eso era aquello, y después sale pidiendo disculpas, que está muy bien. Pero entonces ahí en Venezuela hay un drama grave de que esos influencers, que son, la mayoría son gente muy vacía, porque son metidos en la farándula, ellos, porque los sigue mucha gente, asumen que lo que ellos piensan es, precisamente porque irrespetan que lo que es la política, la economía, por hablarte de los problemas graves en Venezuela, son ciencia y que requieren de un análisis lógico y no de comenflorismo. Entonces a todo le meten estupidez. Es que sacaron, repito, eso viene de esa cultura. La praxeología defendía cómo científicamente funciona una sociedad basada en la propiedad privada de la producción. El materialismo histórico era la contraparte, por decirlo así. Sacaron, ¿qué decía? ¿Qué le decía esta gente? Tú no vas a poder realizar leyes universales teniendo la mayor cantidad de monografía histórica. Tú no puedes proyectar nada así. Eso es historia, eso no es ciencia. La ciencia ahora venía realizando la economía política clásica, la cataláctica. ¿Qué era la cataláctica? La teoría del mercado. ¿Qué quería detrás de la teoría del mercado? La asignación arbitraria de los recursos, precios y salarios.
por un orden del mercado y, Espontáneo. y dejar atrás las guerras por el comercio y lo que era la asignación, la ley despótica por las leyes universales. ¿Qué tenemos ahora? Guerras. Mira lo que hizo cuando, por eso digo que Von Moller de todos esta línea fue el peor y al que hay que darle más plomo. Ahí donde yo pruebo la deshonestidad intelectual de la izquierda, porque se dio cuenta que su política social y del socialismo de cátedra habían conducido a lo que le había dicho en 1910 Carl Mender, las guerras mundiales. No tuvieron explicación científica para lo que fue el premio de posguerra y lo que fue la hiperinflación. ¿Tú sabes lo que hizo? En vez de aceptar que la teoría neoclásica le había ganado, mira lo que hizo tres cosas perversas, lo que hace todo político hoy en día. Huyó al debate para seguir promoviendo lo que estaba causando el problema, el socialismo de cátedra y las políticas sociales. Se fue donde el ministro de Educación prusiano a decirle que siguieran sus consejos y se olvidaron de la escuela austriaca. Por eso la Universidad de Panamá nunca nos llegó a la praxeología. Y tercero, No, ni en Panamá ni en Venezuela. Venezuela. En ningún lado de América Latina. Ahora creo que en la UCB por lo menos le están viendo, pero cuando yo estudié allí era puro socialismo. Te digo. Y tercero, los políticos de ahí, en vez de aceptar la teoría neoclásica, se fueron donde los industriales de la guerra y sostenieron toda la economía en la guerra. ¿Qué tenemos a partir de ese momento? Primera Guerra Mundial, sigue Humberto. Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, se acabó la Guerra Fría, guerra en el Golfo, la invasión a Panamá, se acabó la guerra del Golfo, guerra contra el terrorismo, guerra contra la droga y a punto de una hecatombe nuclear con una segunda guerra fría. Eso es justo para los pueblos. ¿Los pueblos saben esto? No lo saben, porque esto es lo que se llamó la gran restauración mercantilista, Humberto. Tanto la derecha como la izquierda son deshonestos, cínicos e hipócritas. Te lo digo en su cara y ponemos un debate serio. Eso, te digo porque hay muchos amigos ahí de Facebook que te oyen hablar de la derecha de esta forma. Quiere decir que según, no sé qué te basas, porque yo no he leído esos libros que tú has leído, pero según tú, la derecha es tan mala como la izquierda. Interviene. Okay, y que el capitalismo vendría siendo otra cosa. Claro, el fascismo sustituyó al capitalismo. El fascismo es una propiedad que... El fascismo es mercantilismo. La única diferencia entre la derecha y la izquierda es que la derecha respeta un poco más la propiedad privada de los medios privados, que está pasando con la fascista Singapur. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hacen? Recuerda que el Estado debe defender los derechos a tu vida, a tu libertad, a tu felicidad. Y tienes que mostrar criterios objetivos, no contradictorios, como hizo con las armas de destrucción masiva el degenerado de Bush, que era mentira, para llevar gente a matarse. Era mentira, Humberto, esa es derecha. Eso no es capitalismo, eso es mercantilismo, de la industria militar. O sea, estamos en el universo, la derecha y la izquierda están dentro del universo. Mira, estamos dentro de una piscina de estiércol, Humberto, cuya única preocupación es que el cielo no eche bola. Nos están matando, nos están encarcelando, nos están confiscando parcial o totalmente, nos están exiliando y nos están interviniendo en nuestras vidas privadas en nombre del fascismo o del comunismo, en nombre de la derecha o la izquierda o el partido del centro. Por eso Luis von Mises y Ayn Rand fueron tan brutalmente atacados, porque le están diciendo la verdad. Sálganse de ahí, que el capitalismo perdió. Antes estaba leyendo la obsolescencia programada. Claro que va a ser programada si el inicio del capitalismo, por ejemplo, el señor Henry Ford, carros a perpetuidad. Hay bombillas que duraban toda una vida. Pero ¿qué pasó? Necesitaba destrucción creativa. Desarrollar el sector primario, secundario, como el gobierno, el intervenimos, nos cogen en castas sociales, entre clavo medieval y trabajador. ¿Qué hacen? Entonces se obligan al sector productivo a lo que se llama esta obsolescencia programada, a hacer cosas cortas para poder seguir vendiendo, porque no me permite más destrucción creativa. Por estar interviniendo y ¿qué? Estamos las políticas ahora, pero eso entonces al esclavo y al trabajador. Para bajarlo al terreno, al plano terrenal y entenderlo, como decía un señor en Barquisimeto, para uno el bruto, para poder entenderlo. Por ejemplo, yo recuerdo que hace años yo compraba baterías cuando estaba en Venezuela que te duraban y tú le echabas agua y ácido. Ahora la batería dura un año, que por eso mi carro está ahorita... Sí, de 1 a 2 años. Ok. Tú dices que quizás ese tipo de tecnología o de mercadeo es producto no de la libertad económica, sino más bien de una consecuencia del intervencionismo del Estado. Pues sí, porque el intervencionismo te congela a ti, Humberto, en castas. Si tú te congela como hombre creativo y productor. Te voy a poner un ejemplo clásico. La política intervencionista, este es el principio. La política intervencionista no logra el objetivo que se proponen porque causa uno peor. Dices, voy a proteger al trabajador panameño o al nacional de X país porque el extranjero lo está ocupando. ¿Qué hace el extranjero que está preparado, Humberto? Se sumerge en la economía sumergida, ¿verdad? ¿A quién golpea?
al microempresario panameño, porque se está pagando impuestos, multa, tasa interbancaria, inflación y todo. Tú no, tú estás escondido debajo de la alfombra, pero estás brindándole a quién, a la ley de oferta y demanda, Humberto. La demanda es decir, prácticamente se va por de ti, porque te está ofreciendo de igual calidad un precio más bajo. Un precio más bajo. Claro, y eso es positivo. reventaste. Pero eso es positivo. Positivo, pero es positivo. Digo positivo en el sentido que es bueno, pues. Porque... Bueno pero no para el microempresario panameño, bueno para el okay, pero mira otro. No, espérate, es que no te entendí. Es decir, si hubiese libertad, el microempresario tiene que competir. O sea, si llega una persona a prestar un servicio, un extranjero, como el caso de los aire acondicionados, que hay mucha gente que tiene empresas de mantenimiento de aire acondicionado, llegaron muchos extranjeros acá, incluyendo venezolanos. Los panameños, ellos cobran $35, los venezolanos están cobrando 25, prestando el mismo servicio. Los panameños se estaban quejando, claro, ese sector específico no exigió ningún cambio de leyes ni nada, pero, es decir, a mí me parece que eso es positivo para el consumidor. No es que no entendí. Estás diciéndole que a cada empresa, que por cada 10 trabajadores, 9 tienen que ser nacionales. Eso es intervencionismo. Claro, entonces, ¿qué pasa con tú? Yo te contrato a ti, a Humberto es el único extranjero. ¿Y qué pasa con usted extranjero que no puede contratar? ¿Qué hacen? Tienen que comer. Claro. Se sumergen. Como son profesionales, porque son gente que está preparada, sí, arman una empresa. Y el microempresario panameño, que es competencia de él, está pagando impuestos, Humberto, tiene que ofrecer un precio más alto. Ley de oferta y demanda, hermano, claro, universal. Okay. ¿Qué pasa? Que no puede competir con él, lo está quemando porque la demanda se fue para allá. La gente comienza a comprar abajo. Ahora, pero ¿cuál es la solución ahí? La solución es o sea, estamos saliendo del contexto del tema del video, pero vamos a hablar de eso. Ve la visión, el pueblo lo engañaron. Eso fue lo que dije antes. Hace 2 siglos, Humberto, no ve la visión completa de economía porque le quitaron la economía política clásica, le quitaron la ciencia a priori, le quitaron la lógica y la praxeología. Por eso es que don Justo Rosemena... Todo empírico, nada más vemos lo del momento. Lo del momento. Entonces tú ves que la gente que comienza a explicar de una forma, te dice, eres idealista. ¿Te das cuenta cómo lo han tergiversado todo? Tú tienes que hacer primero la proyección idealista, razonal, de forma a través de lo que se llama un apriorismo y luego buscar la evidencia empírica. ¿Por qué crearon los mercados negros, Humberto? Porque no querían, ¿por qué? Lee este libro, ¿por qué fracasan los países? ¿Por qué crean los mercados negros? Porque tienen miedo a su inestabilidad política. Entonces prefieren declarar ilegal el mercado en vez de decir, vamos a destinar la plata que estamos saqueando al sector productivo, hacia la salud, hacia las familias afectadas y hacia una política preventiva. No, porque necesito tener un salario enorme, necesito tener prebenda, necesito tener todo este enriquecimiento que ha venido desde el Imperio Romano. Eso fue la movida de ellos, por eso que habían de desbaratar la praxeología. Y en el caso de América Latina, porque por ejemplo don Justo Rosemena, que era un tipo para mí pionero de todas estas corrientes liberales que después surgieron en el siglo XX, porque uno lee sus libros y te das cuenta de la libertad monetaria, él sabía, libre comercio. Él sabía que él le dijo a los pueblos, él fue honesto, él le dijo a los limeños, son ignorantes y perezosos, vámonos despabilando, o sea, vámonos poniendo vivos, porque lo que viene, que eran los mercantilistas, estatistas, ahora que viene el sufragio universal, van a ser los japay con ustedes. Hay que desarrollar el sector primario. Justo Rosemena, siglo XIX, 1817, para que la gente que no sabe quién es el padre de la nacionalidad panameña, siglo XVII, 1817 nació y murió en 1895, 96, algo así. Murió a finales del siglo XVII a 1996 creo que fue que murió él. En 96. Él no vio, tú traes a Justo Rosemena ahora y él dice, mira que fue el siglo XX, él se pone a llorar. Porque dice, esto no era lo que estábamos construyendo. Sí, de hecho él decía que había que traer extranjeros para que... Claro, pero ¿cuál era la movida? Hay que entender la movida, ver todo el papel. Por eso digo que a quitarte la economía política y la cataláctica, que nunca entendimos, ni siquiera Magüiro lo entendía, no vieron el panorama completo. Él sí lo veía porque era fisiócrata, capitalista. Estaba enfrentando a los políticos mercantilistas, que eran los que estaban pegados a la teta estatal. Banqueros, comerciantes, sindicatos, eso que ahora tuvieron los líderes que hablan tranquilamente. Contra eso peleado Justo Rosemena. ¿Qué había que hacer? Él decía, tenemos que desarrollar el sector primario y secundario, educar industrialmente, con lo que se llama educación financiera, a los panameños, para que desarrollen el sector primario y el secundario. De tal manera que, cuando ya tenemos todo eso, le entreguemos, decía él, a la empresa privada norteamericana la construcción de la vía intermarina y la filial ferroviaria. De tal forma que le comencemos a quitar las concesiones, a arrebatarle, fue la palabra que utilizó él, las concesiones al Estado, que lo está quitando hoy Odebrecht. Mira la movida que hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entra... O sea, él era pro delimitar el Estado. Claro. Entonces, ¿qué pasó?
que una vez que, mira, por eso digo, al apriorismo, está proyectando. Entonces, tanto Panamá como los Estados Unidos, que es la noción capitalista, más parte ganaban, o sea, en este caso la Gran Colombia, porque estamos dentro de la Gran Colombia, y Estados Unidos, ambos ganábamos, es un auténtico Estado federal. Esa es la proyección a priori que hizo Don Gustavo Semena, y sobre eso estaba edificando. No le hicieron, ¿quién hacía en el grano? La oligarquía y los caudillos, la derecha, y después cuando llegó, mira la movida de los Estados Unidos, ¿cuál fue el error de los Estados Unidos, Humberto? Ellos correctamente establecen los principios del capitalismo en su constitución, en su declaración universal que te dije antes, la protección de los derechos individuales inalienables. Pero en su doctrina Monroe, que fue su expansionismo, metió el neomercantilismo. Nos impidió a nosotros, a Panamá, desarrollarnos como estaban desarrollándose ellos en su política interna, porque ellos tenían que solventar el problema que había con el descubrimiento del oro, ese mercantilismo, claro. Y utilizaron el Tratado de Mariano-Bidlack para utilizar nosotros de pretexto. Nos frenaron el desarrollo moral del hombre, porque ahí nos fueron congelando. Ya no podía ser emprendedor, tenía que quedarte porque ya llegó a Estados Unidos. Sí. Ahí fue donde él se vuelve marcadamente nacionalista y ve las intenciones de la oligarquía, del caudillo y de lo que era el imperialismo, lo que era la Estados Unidos es mercantilista, 100%. La expansión, su política interna se mantuvo, como dice Ayn Rand, se mantuvo hasta más o menos finales del siglo XIX, cuando llegó la ley Sherman, que comenzó a libertar a los monopolios naturales, o sea, el producto de la creatividad humana. Ajá. Ahora, y en este momento, y el siglo XX y el siglo XXI es mercantilista. Totalmente mercantilista, ya se perdió. Es que somos empíricos. Quiero resolver los problemas ya. Hay corrupción, ya. Quítase el líder, ponga este. Eso no es solución. Ahora, todo esto yo te lo pregunto, porque para mí eso está conectado con vamos a decir, con la cultura que tenemos en Latinoamérica, esa idealización del Estado, de que todo lo resuelve, que el Estado da y entonces todo el mundo feliz. Ahora en Venezuela acaba de Maduro decir que va a dar 700.000 bolívares a cada mujer que salga preñada. Eso es incentivar la mediocridad. Claro, pero resulta, hablando ya del grueso de la población, está feliz. Claro, la mayoría de la población, de la gente más. Bueno, es que ese es producto repito, igual hace siempre la causa. Ajá, nos sacaron la praxeología, el apriorismo, y no nos educaron nada más que el materialismo histórico y que el Estado lo resolvía todo. Okay. Eso es mentira. Ajá, entonces fíjate, otra cosa que te voy a decir. Resulta que, bueno, ante este drama surgen grupos políticos y movimientos políticos. Hay una agrupación que se llama Soy Venezuela, en la cual integran supuestos liberales, pero que lo que proponen es que el Estado siga manejando las industrias básicas que dicen ellos, petróleo, minería, y eso es fascismo. Banco Central. Es decir, Banco Central tiene que eliminarse. Exacto. Pero entonces ellos dicen que son de derecha, dentro de ahí algunos intelectuales, intelectuales y intelectualas. Eres de la derecha mercantilista. Eres de la izquierda estatista. Ok, perfecto. Ya, para que la gente bueno, sepa. El día que mataron a Óscar Pérez, un tipo que a mi criterio, porque era un muchacho, estaba aprendiendo de lo que es el liberalismo, y te digo que estaba aprendiendo de lo que es el liberalismo, porque yo no lo conocí, pero sé de gente que de alguna manera lo estaba orientando, y él, como era un tipo lógico, le pareció bien. Era un muchacho valiente, también tenía, tú sabes, un manejo de los medios, otra cosa que no entendió muchas personas, que no, puro show, no, show no, uno tiene que aprovechar las tecnologías, que ahora nos da la bondad de tener un canal de televisión cada uno de nosotros, para poder difundir ideas y hablar de las ideas, y más si estás hablando de libertad. Claro, el problema es no, pero para terminarte el cuento, entonces resulta que él se lanza, nadie cree, bueno, lo mataron. El día que lo mataron, había otro grupo de personas marchando para pedirle a un empresario mercantilista que se llama Lorenzo Mendoza, al cual el gobierno le da 10 bolívares, imagínate, el dólar en el mercado negro está en 200.000 bolívares. A él le dan ese dólar a 10 bolívares. Imagínate la diferencia, 200.000 a 10. Claro, se lo regalan. Ese es parte de la oligarquía. Y mucha gente que me ha insultado a mí me dice, sí, bobo, pero él produce harina pan para que la gente coma. Es decir, te da unos argumentos donde ahora el Dios es Lorenzo. Cuando muere este muchacho, todo el mundo deprimido, por supuesto, yo también, con una tristeza, pero hay que seguir adelante. Y el tipo, antes de morir, que es lo que me llama la atención, primero dice, la solución es salir, cada uno de nosotros. Después dice, pueblo libertario de Venezuela, porque ya el chamo está hablando de ser libertario. Él estaba, a pesar de ser un policía,
Se estaba educando porque no solamente quería tumbar el gobierno, sino cambiar el sistema. Ahora, hay propuestas allá en Venezuela, de que ya somos 4 millones de venezolanos afuera. Hay una organización que se llama BEPEX, que está diciendo, vamos a hacer un ejército venezolano de los que estamos afuera, vamos a buscar mecanismos de financiamiento como unos bonos, en fin, tienen una serie de propuestas. Y a todo el mundo le parece una quimera. Entonces yo ando promoviendo eso porque me parece una idea genial. Mucha gente me dice, bueno, pero ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a financiar eso? Yo digo, bueno, si hay una mejor idea, que la digan. Pero me da la impresión, porque lo que uno habla, lo que ve en las redes sociales, de que están esperando que solo un grupito le resuelva el problema. ¿Por qué nos cuesta tanto en Venezuela entender que el peo que tenemos es... Lo has dicho, entender necesitas lógica. Pues sí, Humberto, lo mismo de siempre. Ajá. No han sacado todo. Entonces tú eres empírico. ¿Qué es empírico? Haces así, ves que está produciendo, no está produciendo. Lo que no ven es la visión completa de la economía. Él está haciendo producción porque el Estado lo está subsidiando. La subsidiada entonces ya es mercantilista, es parte de la oligarquía. En 1984, un movimiento se llamaba Coordinadora Civilista Nacional en Panamá, luchó por 2 puntos puntuales. Bien, eran liberales. Era un movimiento, mira, el movimiento fue de... 1984 acá. Entre los dirigentes tuvo mi padre. Era que un dirigente médico. Y supuestamente eran de izquierda. Era un movimiento que, desde el punto de vista liberal, tuvo adesentamiento de la administración pública del Estado y no subir los impuestos del 5 al 7%. Mira que el antisistema este que vivimos te da triunfos coyunturales, por eso hay que estar ojo al Cristo. El primer punto no se lo aceptaron, ¿por qué? Por el monopolio que tenía la oligarquía con la dictadura militar, que es lo mismo que está en Venezuela. Eso es lo que tienen que decir. ¿Quiénes son los que están haciendo negociados con ellos y le están aportando? Es la oligarquía y los... La oligarquía bancaria, la oligarquía de los empresarios, incluso una empresa que se llama Alfonso Rivas, que financia, uno de sus dueños, es miembro de, se dice que es para difundir las ideas de la libertad, pero el tipo es mercantilista y también reciben dólares preferenciales. Alfonso Rivas, lo digo con toda la responsabilidad, y que desmientan, que me desmientan si no reciben dólares a 10 bolívares para importar cereales, para importar un montón de cosas allí. Mira lo que va a pasar con Venezuela si no hace. Mira lo que pasa, y te voy a poner eso es lo que te iba a preguntar. El segundo punto de cocina era no subir al 5 al 7%. Lo lograron. Triunfo. Aquí en Panamá. En Panamá, o sea, no te toca más el impuesto. Es lo mismo que va a pasar en Venezuela ahora que si cae este gobierno. Van a pensar que el socialismo, el mercantilismo de la derecha es la solución. Y a los 25 años le va a pasar, Martinelli subió el 5 al 7% y nadie dijo nada. O sea, va a ser lo mismo. Ellos van a ir para allá, como la derecha... Sigue hablando ahí a la audiencia, le voy a hacer algo aquí. Lo que es la derecha respeta un poco más la propiedad privada, los medios de producción. Entonces, obviamente, dura un poquito más el fascismo de derecha que lo que es la izquierda. La izquierda que es una expropiación casi total de los medios de producción. Por eso es que siempre cae en default. Entonces, la derecha, que también es contradictoria, dura un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Que va creando lo que se llama el espacio entre la clase popular y la oligarquía, y la clase media se va echando rica y va, entonces queda un espacio muy grande y viene los cantos de sirena a la izquierda otra vez. Y nos vamos de derecha a izquierda. Eso fue explicado por von Mises hace un siglo, que decía ambos sistemas son contradictorios. ¿Por qué? Porque en el debate del método se reventó lo científicamente correcto, para que todo fuera políticamente correcto, Humberto. Ese es el problema, que todo es políticamente correcto. ¿Te das cuenta? Que todo el mundo lucha contra eso. Entonces, cuando tú dices algo positivo, eres malo. Trump, por lo menos, entre tanta su locura, cuando quiere hacer algo políticamente incorrecto, le cae encima. Todo le cae encima. ¿Por qué? Porque todo se politiza. Bueno, cuando bajó los impuestos, que es una cosa extraordinaria que me parece que hizo, pero él es mercantilista. No, es fascista y mercantilista. Él no tiene, ninguno de nuestros líderes. Von Mises decía, ya si Max Weber no sabía. Max Weber, cuando estuvo dando clases, porque en esa época, en el final del siglo XIX, él se fue a dar clases en la Universidad de Friburgo, en Alemania. Y se consideraba, como ayer como hoy, que la economía política lo entendían solamente los historicistas y lo que son los juristas. Entonces, cuando llega Luis von Mises a dar clase, él le confesó a sus mujeres, porque lo recuerdo el libro de crítica del intervencionismo, que la primera lección de economía política que había recibido había sido von Mises, ya estando él siendo un historicista y un jurista de esa calidad. Max Weber, se lo confesó a su mujer y le comenzó a decir a von Mises, mira, ¿qué es eso de economía política clásica? Mira, ¿qué es eso de cataláctica? ¿Qué es eso de oficiócrata? ¿Por qué no te habla a darnos clases de eso en el social político, a los socialistas de cátedra? Dice si eso es lo que le está diciendo Carmen, que están conduciendo el mundo al desastre. ¿Por qué no va a dar clase más? Eso no fue así.
Entonces Noika le dio clase y efectivamente esta es la corriente sana. Y fíjate, Max Weber, que era un filósofo y todo lo demás. Él cambió, él se volvió liberal. Cuando estaba viendo liberal, ¿qué hicieron los socialistas? Lo apartaron porque ellos querían reventar la ciencia económica. Por eso eso del Magister Dixie, yo ahorita, con el perdón del lenguaje, yo no le paro bola a ningún Magister Dixie. Lo que dice la autoridad del experto y los medios. La autoridad del experto, exactamente. En Venezuela hay un economista que se llama García Banks, un tipo que ha estudiado, tiene toda una lumbrera. Y el tipo se atrevió a contestarme un tuit a mí, decirme que Friedrich Hayek no sabía de moneda y Keynes sí. Es decir, una aberración como esa y todo el mundo, o una gran mayoría, wow. Gran reformador, uno de los grandes reformadores. Mira la tristeza que da todo esto. Mira lo que hacen estos señores ya cuando tú quitas lo políticamente, desvinculas lo científicamente correcto de lo políticamente correcto. La escuela de Chicago, los Chicago Boys, estaban desafiando a los keynesianos. Sí. Y la maldad, ¿tú sabes por qué los mandaron para Chile? A hacer lo que hizo con Pinochet. Porque el cobarde del socialista de... Allende. No, el socialista de Richard Nixon no lo quiso aplicar en Estados Unidos. Entonces, como Allende estaba expropiando, o sea, llegaron las empresas mercantilistas a Estados Unidos de Chile al destino manifiesto. Oye, vayan allá que lo están expropiando. No te preocupes. Agarraron a la oligarquía y a la fascista de Pinochet y se llevaron a la escuela de Chicago para allá. Mira cómo quedó la escuela de Chicago, que estaba frenando a los keynesianos, desbaratada. ¿Por qué? Porque desbaratada con políticamente. Sí. Políticamente. ¿Por qué fue políticamente? Porque era el brazo económico de la dictadura de Pinochet, que estaba haciendo ¿qué? Matando, encarcelando y exiliando comunistas, que eso es, o sea, violentando la función del Estado. ¿Te das cuenta? Cómo la derecha y la izquierda hacen la misma cuestión, desbaratan destino manifiesto. Ahora, pero yo te voy a ser sincero y me irás a decir, no sé, mercantilista, lo que sea. Yo cuando escucho esas historias que mataron a ese poco de comunistas, mi hermano, comunista muerto es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Claro, para mí que, o sea, deberían morirse apenas nacen. No. Ellos le tienen que, yo le resto a todo comunista y a todo socialista que se reviste, lo primero que tienen que hacerle. Vamos a revisar, antes de que siga la locura de hablar de que el socialismo es la de ciencia y todo eso, vamos a revisar el debate del método de economía política. Y vamos a revisar la postura y el cambio. Pero ese debatir con un socialista, no es mejor clavarle un puñal aquí para allá. No, eso no es así. Porque entonces va a seguir la guerra. Va a seguir la guerra. Si ellos no se dan cuenta de ello, Carlos decía, tienes todo tu derecho de seguir, pero no te voy a dar mis medios. Mis medios privados no te los voy a dar para que tú sigas diciendo alguna mentira. Te estoy probando a través del debate del método de economía política y la postura de Max Weber, que es posible salir. También creo que Hayek comenzó siendo socialista. Salir del socialismo e irte por el liberalismo, que no es derecha. Porque la derecha no es liberal. Eso está interesante, eso de que no es... Porque fíjate, hay algunos que dicen en lo de las 5 reformas que el mercantilismo es derecha mala y el liberalismo es derecha buena. Entonces hay otras personas, los anarcocapitalistas, dicen, no, eso no es así. Bueno, desde el punto de vista político, siempre, cuando lo políticamente correcto siga lo científicamente correcto, tú estás ante un capitalismo. Cuando lo políticamente correcto siga lo científicamente científicamente correcto, demostraciones científicas no contradictorias. De todas las ciencias, las sociales y las naturales. Exacto. En las sociales son aseveraciones, claro. Aristóteles decía que las aseveraciones dialécticas debes tratar de decir, capaz de decir sin contradicción. Lo que hizo objetivismo es de separar totalmente de la base misma de la filosofía, la ontología aristotélica, para demostrar que tú puedes desarrollar conceptos objetivamente definidos. Y una vez que los conceptos sean objetivamente definidos, tú no vas a llegar a contraposiciones, o por lo menos vas a tratar de solventarlas. Por lo tanto, vas a arreglar la moral, la política y la cultura. Porque es la parte conceptual donde estamos perdiendo. Por eso hay que entenderlo. Y este es un proceso de quitar, de desaprender para volver a aprender. Porque la historia oficial y la educación tradicional está mal. Ahora, está mal. Ajá, pero para aprender y desaprender. Desaprender primero. El caso venezolano, por ejemplo. Ese sueño de un Mesías. No van a conseguir. Ellos tienen que darse cuenta que existen leyes universales que lo ayudan a ellos a pensar. Existencia, y la razón comienza con la existencia, no con Dios. Mira esta movida, Humberto. Dios creó el universo, la existencia y al hombre. Y el hombre crea los artefactos estatales. ¿A qué hombre se le ocurrió decir que el hombre estaba
el Estado está por encima de los derechos del hombre. Ahí fue el error. Ya, entonces el error de los tiranos. Dice, y eso se ve en todo. El hombre de fe puede pensar, el hombre de fe puede tener fuerza, que es lo que está acostumbrado a hacer, pero el hombre de fe puede razonar. Y razonar comienza con existencia. Todo lo existente tiene una identidad que se accede, que se acceden a través de dos principios clave, de no contradicción y de causalidad. Las cosas son lo que son, actúan de acuerdo a su propia naturaleza, ley de causalidad, y siguen contraposición a su naturaleza. Solamente que el hombre, le han dicho que siempre se aparece un animal superior, o sea, que no puede actuar mentira. Ya la neurociencia está probando el neurocórtex y la memoria semántica, donde está la parte conceptual, que nos permite hacer todas las cosas que hacemos nosotros y que los animales superiores no pueden hacer. Sí, porque de hecho, como dice un tipo de injerencia, de los 7 hábitos altamente efectivos, no me acuerdo cómo se llama el tipo, que todas las cosas existen primero en la mente y después, y es lógico, después se llevan a la realidad. Pero las cosas que existen en la mente, si no son lógicas, sencillamente lo que está en la mente no se produce en la realidad. Okay, si no se hace es al revés, eso se llama, lo que estás haciendo tú se llama en objetivo se llama primacía de la conciencia. La mente crea las cosas, y eso es lo que pasa con el Club que se llama el apriorismo. Realmente es la existencia existe. Las cosas están allá afuera, Humberto, existen porque pero yo me refiero a esto. Por ejemplo, yo voy a diseñar un sistema automatizado para controlar, por ejemplo, los tributos que van a pagar en el condominio, o sea, el gasto del condominio, para que yo como individuo aquí en este apartamento, yo pueda controlar a través de un sistema que el tipo del condominio me presente a mí todo el presupuesto de gasto y yo le libero los fondos para que él pueda pagar esos gastos. Entonces, si yo me estoy imaginando ese sistema y todavía no existe, está existiendo en mi mente. Claro, si yo lo diseño y lo desarrollo al mundo objetivo... Pero para poder hacer al mundo objetivo, tienes que revisar el conocimiento que se ha acumulado hasta el momento. Claro. Lo tienes en tu mente, entonces tú vas a la parte empírica. ¿Cuáles son todas las cosas científicamente correctas, no contradictorias, que se han desarrollado y que tú puedes ampliar? Eso. Si no es llegué yo, soy Humberto, yo tengo este apriorismo y se va a hacer. Quizás puede ser el error de la escuela austríaca, ¿no? Tienes que ver qué se ha hecho al respecto, definir objetivamente los conceptos que no se han logrado todavía. Porque y usar la ciencia administrativa, la herramienta contable y la ciencia de informática. Principio de no contradicción. Una vez que tú tienes algo no contradictorio, la otra persona no te puede refutar, y esa persona insiste en decir, respeta la opinión, ese tipo es un hipócrita y un deshonesto. Sí. Una pregunta que te voy a hacer aquí, Mauro, tú que viviste la época de Noriega, por supuesto, ¿qué diferencias ves tú entre Venezuela y Panamá? O sea, la Panamá de Noriega, que era narcotraficante, asociado a Pablo Escobar Gaviria, algo muy similar, el narcotraficante Maduro, Diosdado, y el ejército narcotraficante, que aquí también el ejército estaba metido en eso. El ejército narcotraficante de Noriega mató también a varios militares que eran más honestos. En Venezuela está pasando lo mismo. Ahora, en Venezuela todo el mundo está soñando, o mucha gente, no todos, no puedo generalizar, no, que una intervención, que nos invadan, que como pasó en Panamá. Y yo siempre le digo, en esa época era diferente, porque yo me imagino una señora de allá de, qué sé yo, de Luisiana, que su hijo esté en el ejército de los Estados Unidos y le diga, la señora ni siquiera tiene idea de qué es Venezuela, y le diga, mira, tu hijo de 18 años va a ir a arriesgar su vida para defender a los venezolanos que están esperando un Mesías. Entonces yo digo, lo tenemos que hacer nosotros. Insisto, hay 4 millones de venezolanos afuera. Para hacer un ejército se necesitan 150.000 personas que sepan de armas y 150.000 que sepan de administración de medicina civiles para organizarse logísticamente. A mí me dicen que soy un loco por eso, un soñador, una quimera. No es más sueño pensar que Estados Unidos va a invadir Venezuela, o no es más lógico. Yo te decía antes, Humberto, diciendo que ha sido una devastadora terminación intelectual. Los Estados Unidos establecieron enmiendas y no han modificado su constitución porque es universal. Es universal significa que se puede aplicar en todos los países del mundo. Un Estado que respeta el derecho a la vida, libertad, la felicidad. Y las armas que tienen los norteamericanos por la enmienda no era proteger únicamente contra los delincuentes comunes, sino contra estos criminales legalizados que están apareciendo. Eso. Que tú me contaste que hizo el gobierno apenas llegó, recogió todas las armas, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para poder entonces ya... El gobierno de Venezuela. Claro, porque entonces no existe. Me acuerdo que... De hecho, la Asamblea Nacional actual
aprobó la ley de desarme, Son hechos incluyendo los de 20 Venezuela que me están viendo, que me tienen odio porque les digo que son mercantilistas, son socialistas. Ustedes aprobaron, sus diputaditos aprobaron eso. Que de paso esos diputados no salieron a defender a Oscar Pérez, salieron fue después a mandar una marchita y no sé qué, y ahorita a ayudarlos allá en la, ¿cómo se llama esto? En la morgue. Menos mal que el hermano de uno de los muertos, de los héroes que murieron, se los dijo clarito allí en el programa de Patricia Poleo. Se lo dijo clarito. Que de paso, Patricia Poleo está diciendo que hay que tenerle un voto de confianza a la Asamblea Nacional. Mira, por aquí, con el perdón del lenguaje, no puede ser. Esa gente son traidores, esos son parte del gobierno. Recuerda que al dejar leyes universales, que es hecho contingente, eximido de lógica, y que fíjate que lo pueden modificar de acuerdo a una mayoría. ¿Cómo es posible que la comunidad internacional esté aplaudiendo toda la locura que está haciendo el señor Maduro modificando la constitución y la constituyente a cada rato? Son hechos contingentes. Ese es el problema. Todos los gobiernos. Ahora, pero los gobiernos están hablando, pero no expulsan a ningún embajador. No les conviene porque es políticamente correcto. Entonces, quiere decir, y yo quisiera, tú como panameño que viviste el caso Panamá, quiere decir que en Venezuela ni Estados Unidos ni ningún país nos va a ayudar. A Panamá lo digo. ¿Por qué en Panamá Estados Unidos sí intervino? Por el tratado que tenemos con ellos. Explícale tú el tratado aquí a los venezolanos. El tratado de Torrijos-Cartes dejó una cláusula de Couchini abierta en la cual los norteamericanos podían intervenir en Panamá si ellos consideraban, unilateralmente por supuesto, que el canal estaba en peligro. Pero realmente lo que estaba en peligro no era el canal únicamente, sino el centro bancario internacional. ¿Cuál es el mayor consumidor de droga que existe en el mundo? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. En Panamá no han creado entonces, ¿por qué está Panamá? Porque Panamá es un escape para ellos, para que sus bancos no queden limpios y nosotros le estemos haciendo el trabajo sucio. Entre comillas. Wow, bien duro eso que acabas de decir. Bueno, entre comillas, eso hay que analizarlo. Es que hay que ver todo. Esto no es así por así. ¿Qué doctrina bancaria estamos siguiendo? Si la doctrina de la deuda, o lo que planteó la escuela monetaria correctamente, o lo que planteó la escuela... bueno, pero aquí hay una ventaja, y yo creo que una ventaja en relación al resto del mundo. Sí, no. Aquí no hay banco central, gracias a Dios. no hay prestamista de último recurso, y no hay moneda de curso forzoso. Exacto. El Balboa, que voy a buscarte este libro, está acá, este libro que está aquí, el Balboa, que está la historia del Balboa. El Balboa es una moneda virtual. Es prácticamente como si fuera una criptomoneda. Funciona tal cual como una criptomoneda, que es la unidad de cuenta de Panamá. Eso no lo tiene Estados Unidos. En Estados Unidos, en la Reserva Federal es el prestamista de último recurso, generan inflación a través de los bancos privados y a través de los bonos. Como la inflación que se va a generar este año, que se exporta al resto del mundo. Gracias a Dios, gracias al Balboa, en Panamá no penetra. Entonces, ¿por qué, si es así como tú me dices, que está muy bien argumentado, ¿por qué Estados Unidos no insistió en que Panamá tuviera un banco central, por ejemplo? ¿Por qué Estados Unidos no presionó para que Panamá fuera keynesiano e hiciera feliz a García Bagaya en Venezuela? Es que Panamá es un país que no se presta. Panamá debe ser el primer país, si le van a hecho caso a Don Musto Rosemena, haber establecido la Cataláctica, una sociedad basada en la propiedad privada de la sociedad privada de medio de producción, siguiendo la praxeología. Teníamos todo para hacerlo, porque somos un país de servicio. Nosotros, recuerda Humberto, nosotros importamos, o sea, le debemos más al extranjero de lo que ellos nos vean. Cosa que los keynesianos dicen que es malo, porque es mejor déficit comercial, por eso te digo, hay es una tontería. Mira la movida, si no le hacías caso y no desarrollaba el sector primario y secundario y no incentivaba las exportaciones, el déficit comercial lo tienes que compensar de una manera, a través de inversión directa extranjera. ¿Y qué pasa con los padres fundadores de la patria? Para entrar aquí, papito, pase por Go, dame platita, una vez te aprueben la ley, se va a los consejos de gabinete, se hace el sobreprecio, eso está en los informes de Contraloría. Esa es la movida que están haciendo, por eso que están enriqueciendo de esa manera. Por eso es que no quieren desarrollar el sector primario y secundario, para tener negociado con la oligarquía de las inversiones extranjeras directas. Ese es el problema de todo esto, porque hay que estar coimeando. Ahora, entonces, ve acá, ¿tú eres pesimista, optimista con Panamá? No, yo soy optimista, pero el problema, por ejemplo, mira lo que hizo Varela. Varela, como no existe una licencia política, económica, que ate las políticas intervencionistas, llegó Varela y frenó todo el trabajo de las concesiones que había el año anterior, ¿verdad? ¿Y qué hizo con la economía? La estancó, sí, políticamente. ¿Te diste cuenta? Por tratar de investigar la corrupción que había, porque tiene una guerra política. ¿Y qué pasó con el empresario y todo ello? No le importó. Lo mató, no, sí. Lo mató. Entonces, ahí está el problema de las políticas intervencionistas, ¿te das cuenta? Sí. Entonces el que viene, la gente no sabe de eso. Las políticas intervencionistas, sin una ciencia económica que la ataje, produce este desastre. Ni siquiera tenemos un plan de Estado, ni siquiera tenemos una constitución nueva. Nada, es un desastre para que toda la oligarquía
y con sus caudillos y esbirros hagan lo que da la gana con el pueblo. El pueblo no tiene que legitimar, pues. Un pueblo Bueno, imagínense, vean todos los problemas que hay aquí también. Y los partidos políticos han degenerado en grandes agencias de negocios. De negocios, sí. Claro. Ahora, volviendo al caso de Venezuela y comparándolo con el de Noriega, ¿qué opinas tú que analizas el asunto venezolano, obviamente no como un venezolano, porque estás pendiente más de tu país, es lo lógico, pero tú crees que en Venezuela, Estados Unidos o cualquier otro país nos van a ayudar? Recuerda que Estados Unidos es mercantilista, para la política exterior es mercantilista, su política interna ha sido un poquito más respetuosa, ¿no? Por lo menos tiene las instituciones políticas inclusivas, ya lo viste con lo que ha pasado con Martinelli, que no ha podido hallar, quiere meter, no, lo que trató de hacer inicialmente el año pasado el señor con decreto ejecutivo, el señor Trump, y se lo frenaron, o sea, te das cuenta que su política interna está un poquito mejor, pero la política externa es un desastre completo. Los norteamericanos, si no ven un interés, por ejemplo, que le está afectando el petróleo de Venezuela a sus intereses, él no va a hacer nada. La just cause o causa justa que nos aplicaron a nosotros era porque de alguna forma, ya sea por el lado del Centro Bancario Internacional o por el lado del Canal de Panamá, le están afectando sus intereses. Le afectaban los intereses. Exacto. Entonces, ahí ellos te crean entonces los derechos humanos, que voy para allá porque entonces te crean esta mentira. ¿Por qué no invadieron a Cuba? ¿Por qué no invadieron a Cuba? Que es un desastre totalmente para el pueblo. No tiene ningún interés, no aguanta nada. No tiene interés económico. ¿Por qué está metido en Medio Oriente? Pero eso está bien, o sea, está bien no. Eso es normal, o sea, Estados Unidos no tiene por qué estarle resolviendo los problemas a Venezuela. El problema está también... O sea, yo te digo, yo estoy de acuerdo, a mí me encantaría ver a los marines cayendo en paracaídas, agarrando a Maduro y liquidando a Diosdado. Pero que tienen que pedir disculpas, Humberto. Yo creo que Estados Unidos es uno de los primeros países, junto a los comunistas, y la oligarquía, en pedir, la única institución, y esto lo voy a decir bastante en serio, como todo lo que he venido diciendo, obviamente, ¿no? La única institución que no ha gobernado los 2000 últimos años, que ha pedido disculpas por las atrocidades que han cometido con nosotros es la Iglesia Católica, por la Inquisición. Ninguna otra se atrevió a decir, y los Estados Unidos tienen que decir, me equivoqué. ¿Por qué Canadá no tenemos problema con Canadá? ¿Por qué no tenemos problema con China? ¿Por qué? Porque son expansionistas. Ellos van a imponer mercantilistas, a buscar sus propios intereses. A ellos no les importa más nada, y eso es un fallo que tiene el sistema. Eso es mercantilismo, Humberto. Nunca olviden eso es perverso. Eso en el siglo XVI. No, estoy clarito. De hecho, siglo XVI todavía. De hecho, por eso se llama la restauración mercantilista. ¿Por qué el siglo XIX no hubo guerras mundiales? ¿Por qué el siglo XIX coincide con el capitalismo, con el romanticismo, el siglo de las luces y la ilustración? ¿Por qué fue un periodo de advertencia? ¿Por qué el siglo XX es pura guerra mundial y todavía seguimos haciendo lo mismo? Son preguntas elementales que todo el mundo debe hacerse. Primero para ver el bosque y después actuar en cada país. Bueno, todo lo que me estás diciendo, yo pensando en Venezuela, o sea, el panorama es peor todavía. Pues, si no, porque yo veo, por ejemplo, hoy, con eso lo de esa Vanessa Senior, esa influencer venezolana, y veo que, o sea, tú te pones a ver ahora con la tecnología, que a la mayoría de las personas siguen a gente estúpida. Que hablan es de tontería, que no profundizan el problema. Porque los medios de comunicación social cometieron un error garrafal. Los medios de comunicación social... No, pero estoy hablando de los privados, ya lo que uno tiene. No, es que es lo mismo. Los medios, la ley, nos dijeron en un principio que la ley de oferta y demanda había que regularla. Llegó los medios de comunicación audiovisuales, por internet y todo. ¿Qué están demandando los pueblos? Si no le diste el instrumento para jugar ideas. Cualquiera pendeja que pone un charlatán ahí abajo, que tiene demanda, va. No importa más nada que tenga demanda. Mira los programas chabacanos que hay. ¿Cómo se llama? Código 7, ¿qué se llama? Pura pendejadita, pero tiene demanda, la gente lo está viendo, le gusta esa pendejada. Entonces esa gente se hace rica. ¿Y desplaza a quién? A los comunicadores sociales. Ya van desplazando y desplazando lo verdadero a la ciencia, la va desplazándola. Bueno, esta es la ventaja ahora de que cada quien tiene un canal de televisión. Claro, esto es diferente. Claro, te ven dos personas. pero bueno. Pero por lo menos uno se descarga. Es ley de oferta y demanda, Humberto. Sí, claro. Es ley de oferta y demanda. Claro. Ahora, volviendo al tema de Venezuela, que te iba a preguntar. Entonces, ¿tú no crees que Estados Unidos nos va a ayudar, ni ningún país nos va a ayudar? No, a menos que tenga un problema serio en el petróleo, y por ahí nada más la única línea que yo veo que lo puedan, y se inventen lo que se inventan. Nosotros inventamos la causa justa, se van a inventar algo ahí, bueno, claro, que se inventen pero algo. al menos que OTAN, ya la comunidad internacional diga ya basta. Ajá. Ahora, ¿tú sabes por qué? Y una de las grandes críticas que le he escuchado a algunos activistas decir a los norteamericanos: Estados Unidos no expandió una república, expandió la democracia era el método. Sí. ¿Qué pasó al dejar la democracia? Y no está pasando nosotros tenemos tres tiranías. La dictadura, una tiranía del dictador, que es la que estaba, y la tiranía de los ricos, que es la democracia, y la tiranía de la oligarquía, que es la tiranía de los ricos. El socialismo democrático es una tiranía de unos ricos que están apoyando
a la actitud de un dictador. A la actitud de un dictador, Exacto, sí. es una mezcla entre es una dictadura, diríamos una dictadura democrática. Exacto. Sí, porque esos tres y esos para tres ponerlo en el caso venezolano, mira, con el dinero que tiene Alfonso Rivas, el que tiene Empresas Polar, el que tiene Sindoni, el que tienen los banqueros, el que tiene un montón de empresarios venezolanos que supuestamente son opositores, con eso se puede organizar una verdadera oposición para tumbar el sistema socialista. Pero el problema es que están los ciclos económicos. Si ellos te dan esa plata y se cae todo, se puede caer todo. ¿Por qué? Porque hay una crisis peor y ellos recogen. Por eso que la gente está caña y el empresario y todo eso se han puesto duro. Porque no existe un crecimiento constante, sostenible. Te estoy diciendo, la Unión Soviética se creyó durante 60 años que era sostenible, era mentira, era una burbuja. Mientras los bancos centrales con su política monetaria y fiscal estén ahí, seguirán la crisis. Eso es lo que los austríacos te están diciendo hace rato. Sí. Es una institución forzosa, es una institución forzosa, no espontánea, surgida para la cooperación social mediante la división de trabajo. Eso no sirve eso. Entonces, no sé. Eso es el artículo 318, creo que es de la Constitución venezolana. El Bolívar es la unidad de cuenta forzosa. Imagínate la palabra forzosa en una constitución. Ya por ahí te están diciendo, es una constitución tiránica. Recuerda que los dictadores lo primero que hacen es modificar la constitución. Sí, aquí pasó con Torrijos, pasó con la constitución cubana, lo hizo Chávez, lo ha hecho varias veces Maduro. Son hechos contingentes, ahí te das cuenta que no son universales. A ver, señor parlamentario, dígame. Yo creo que usted haga un anteproyecto de ley en estos momentos que diga que el ser humano se va a lanzar del segundo piso o de cualquier altura y va a quedar flotando. O un anteproyecto de ley que establezca que la mujer va a parir a los 2 meses. Lo puede hacer. Tú no puedes violentar leyes universales. Nada. Bueno, Juancito Candela en Barquisimeto era un diputado del Estado, no de la Asamblea Nacional o del Congreso en aquella época, sino de estatal, pues, de la provincia. Que hay ahí Cámara de Diputados provinciales y municipales. Entonces el tipo, hay una protesta porque el agua en un barrio no llegaba. Y él, bueno, pero ¿por qué no les llega el agua? Y entonces un ingeniero le dice, no, mire, diputado, lo que pasa es que por la ley de gravedad, el agua no sube, y las bombas están malas, no tenemos una bomba. Entonces parece que hicieron el tanque, lo hicieron muy abajo, no lo hicieron un poquito más alto para que la ley de gravedad bajara. Y bueno, entonces Juancito Candela dice, esa ley habrá que derogarla entonces. Todo el mundo se burló, claro, no había redes sociales en esa época, pero la prensa y la gente haciendo chistes en la radio, llamaban por teléfono, y después salió diciendo, no, que él lo que estaba era bromeando o haciendo una broma. Ahora, la gente se burlaba, pero yo le decía el otro día a un amigo, allá venezolano, bueno, tú te burlas, pero tú eres keynesiano. Tú violas la ley de la oferta y la demanda, que también es una ley universal como la ley de gravedad. Tú estás haciendo lo mismo que Juancito Candela. Igualito, solo que no te das cuenta. Y la mayoría de la gente no se da cuenta. Porque le quitaron, o sea, pobrecito, tú eres empírico, tú eres pragmático y recurres a Magister Dixit. Eso es lo que estamos haciendo todos. Entonces tú hablas. Sí, los Magister, por eso es que yo los mando para cara. Ahora los Magister Dixit, mira, podrá ser. Humberto, que comienzas a idealizar, tú eres idealista, Humberto, ya te acabó el debate. No, te dicen vaina más fea, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, por la ignorancia habla. En el caso que tú, imagínate que tú eres venezolano, estamos en esta tragedia, para resolver el problema de que hay unos delincuentes secuestrando a un estado, a una población. ¿Qué crees tú que debemos que hacer los venezolanos para salir de esta tragedia? Bueno, en el mediano plazo, una de las razones que, por ejemplo, hacia el final, hay una opción que yo siempre planteo, una de la desobediencia civil. O sea, eso lo hizo Gandhi. Y tratamos de hacerlo en Panamá. Lo que pasó en Panamá, pues repito, Panamá fue la invasión, porque ya la cosa era muy fea. El problema es que recuerden que mientras el socialismo el lado izquierdo, el comunismo hizo una astucia muy grande. Dejó de ser isofacto la dictadura y se conversaron en democrática. Entonces, mientras sea democrática, no puede, porque el pueblo está ratificando eso. No hay argumentos. Como somos empíricos, algo bueno tiene que estar haciendo Venezuela porque lo están ratificando desde el voto popular. Cuando realmente están violando derechos a la vida, a la libertad, o sea, asesinándote, exiliándote, confiscándote, interviniendo en tu vida. Es lo que están haciendo. Y mucha gente cree que el mundo está pendiente de Venezuela. Y ya no puede. Recuerda otra cuestión, Humberto, tú tienes que estar claro. Tú ves ahora toda esta guerra contra el terrorismo, guerra contra la droga, todas estas cosas menores. Señores, y es menor, y da gracias, porque no puede haber guerra mundial. Porque si tú tienes un conflicto como era antes, solamente Corea
y 5 o 6 países están capacitados para afrontarlo, pero el que gane la guerra no va a ser como antes. Va a provocar que el eje de la Tierra se mueva porque van a ser 3 bombas nucleares. Entonces nos tenemos que conformar, es como un secreto. O sea, se puede hasta mover el eje de la Tierra. Claro, es un análisis que hay que hacer los científicos. Wow. O sea, allá no es como antes. ¿Tú te acuerdas cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí. Abrazate porque la guerra, con excepción de la guerra de la bomba atómica, todas las demás eran... Sí, pero como dijo Albert Einstein, que le preguntaron que ¿cómo cree usted que sería una tercera guerra mundial? Y él decía, bueno, yo no me imagino cómo es la tercera guerra mundial. Lo que sí sé es que la cuarta guerra mundial sería con palos y piedras. Porque el mundo quedó vuelto al mierda y no palos y piedras. La estela de los Huites es el primer documento historiográfico descubierto allá por el año 2450, que fue más o menos antes de Cristo. Una cara eran hombres en guerra y la otra cara hombres rezando. O sea, la humanidad no sabía nada más que rezar y estar en guerra. Rezo y peco y me confieso. ¿Has escuchado eso? Sí, voy a la iglesia a confesar todos mis pecados y salgo a matar. Es una falta de respeto al cristianismo y a cualquier tipo de religión. Eso no son las religiones, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el productor y llega la ley de oferta y demanda, llega Humberto. ¿Qué están demandando los pueblos? Ignorancia, culturalmente inducida, vicios. ¿Qué está demandando las naciones? Guerras. Vente para acá, surge el industrial de la industria militar, el mercantilista. Voy a hacer, en vez de hacerle ya a los artesanos las armitas esas de flecha y polvo y eso, ya comenzaron a hacerse armas de mayor calibre. Eso es todo lo que ha pasado, hombre. Siempre ha estado, porque el capitalismo no es que llegó el capitalismo y el Estado era nuevo y todo era nuevo, no existían la riqueza acumulada desde la caída del Imperio Romano. No, todo eso estaba ahí. Había que confundir, había que decir al hombre de fe, mira, ve, que ese que está ahí, que está llegando, que es el hombre de razón, la ciencia, no cree en Dios, no cree en el bien común ni cree en el pueblo. Y el hombre de fe se comió el cuento y ellos siguieron entonces cubriendo su monopolio, su prebenda y su enriquecimiento. Porque la línea esta, los capitalistas, fisiócratas capitalistas, estaba luchando contra los mercantilistas y los políticos que estaban cubriendo esa... Pero perdieron la lucha. Política, Jesús también perdió la lucha política. Jesús perdió la lucha política porque el resultado fue la Inquisición y los señores feudales. Cuando le tocó el turno al aristotelismo tomista, a partir del siglo XIII adelante también perdió la lucha política porque aparecieron los fascistas y los comunistas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Siempre va a estar el poder despótico de promedio. Entonces, vámonos a la calle. Tú estás en duda, Humberto, métete al mercado negro, métete a político, recoge la plata en 5 años y ya está el hecho. Es una falta de respeto para el hombre honrado, Humberto. No todo es inevitable, hermano. Hay que revisar bien la historia económica y con filosofía y cotejar distintas cosas para darnos cuenta. Pero en Venezuela, hermano, cuando una mayoría, Humberto, tú vas a verlo en el reflejo cultural que va a ser un romanticismo nuevo. Tú sabes que es frustrante, porque claro, uno se mueve en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, y tú ves gente que hasta dicen, yo soy liberal, no sé qué, y hay un idiota por ahí que de paso, yo no sé por qué siguen mis redes sociales, que el carajo se la pasa hablando que es liberal, no sé qué vaina, entonces sigue a un movimiento que Soy Venezuela, que es un sancocho de gatos ahí. Pero mira las propuestas. Entonces, Lorenzo Mendoza, Banco Central, o sea, vainas que uno fastidia, y dice que es reiterativo, pero es que esos son los temas importantes. Porque además dile eso. Revisen, si ustedes quieren tener un debate de altura por primera vez en su vida, porque le han dicho que el debate tiene que ser entre la derecha y la izquierda, váyanse al siglo XIX. Pueden comenzar con el debate del método sobre la economía política, la postura de Max Weber, lo que decía Carmen, cotejar, buscando un libro que coteje. Claro, ellos que son Magister Dixie, porque yo lo que para que se dé cuenta que el socialismo es deshonesto, una deshonestidad intelectual. ¿Tú te imaginas cómo uno se siente frustrado? Que yo creo que la única salida es, como tú dices, la desobediencia civil, pero organizada. Cada individuo organizándose desde su casa, su familia, hacia arriba. Y recuerda que lo manejamos por la ley de los grandes números, Humberto. El poder despótico va a ser así. Y los medios, nada más un grupito de 4 gatos. Ajá, exacto. Entonces, cuando una mayoría lo haga, tú vas a ver el cambio que va a haber. El cambio que va a haber. Y de paso que todos esperan que llegue ese Mesías para seguir lo que él diga. No, pana. O sea, eres tú en tu casa que se organiza. Pero mira esto, mira la frustración que en el caso mío, yo te lo digo, estoy frustrado, pero bueno, uno sigue tratando. Entonces de repente tú ves después todo lo que ha pasado en Venezuela. Tú ves esa coalición. Murió la MUD.
pero entonces ahora soy Venezuela. Entonces el montón de gente que estaba en la MUT, ahora para soy Venezuela, disfrazado. Colectivismo, Humberto. Ajá, otro, no, que Lorenzo Mendoza presidente, coño, un tipo que está enchufadísimo en el gobierno, a pesar de que hable paja del gobierno, enchufadísimo recibiendo dólares preferenciales. Y tú dices, ¿qué es esto, Dios mío? 20 años, 80 años de socialismo, 200 y pico de años de mercantilismo y 20 años de socialismo radical, y todavía la gran mayoría sigue apostando por esa estúpida idea. Es que le falta educación. Si tú, Humberto, si tú eras chiquito y tu papá, común, viejo, tu papá te dice, por ejemplo, a la escuela, ¿quién es Thomas Edison? ¿Qué te dice ahora mismo? Thomas Edison, el que descubrió la bombilla. Eso es ciencia. No. ¿Qué pasa? Que no te dicen, descubrió la bombilla, hizo 1500 patentes, su papá era pobre, él era pobre y comenzó a ser rico. En el libro de Alexis de Tocqueville, Democracia en América, te dice, tercera década después del siglo XIX, 40 años atrás, ese pobre, que ahora es rico, ¿qué pasó 40 años atrás? La Declaración de Independencia, protegiendo los derechos de la persona, que a la libertad de producir. Derecho de libertad de pensar, derecho de propiedad, patentes, te dispara, dame libertad, no me quieta. ¿Quién es la política intervencionista? No da la gana. ¿Por qué? Porque va a precio preventa. Y la gente no la pide tampoco. Sí, porque la gente no sabe esa movida, que las prebendas, los monopolios y el enriquecimiento ilícito ha venido desde la caída del Imperio Romano. Que eso es lo que está cubriendo la derecha, que es mercantilista. Y la izquierda únicamente vino a darle que voy a hacer el remedio. Veneno y enfermedad. Ahí tiene la y mira esta contradicción. Estos Magister Dixie hablan de von Mises, de Hayek, no sé qué, y se la pasan citándolo, porque eso soy Venezuela y 20 Venezuela. Ojo, yo hablo de 20 Venezuela porque los detesto, o sea, lo lamento, y siempre soy fastidioso con eso. Pero ustedes citan a von Mises, Hayek, no sé qué vaina, tal. Pero entonces tú ves tus propuestas son totalmente contrarias a lo que esos señores decían, porque es que, y a lo que esos señores proponían. Entonces tú dices, ¿a quién están engañando? ¿A ustedes o a la gente para seguir destruyendo el país? Hay que distinguir entre las opiniones de Hayek y de Rothbard y de von Mises y lo que fueron sus principios. Tú tienes que buscar sus principios. Si tú buscas sus opiniones, tú caes en lo que se llama el Magister Dixie. Es que lo dice von Mises, es que lo dijo Rand, es que lo dijo Marx, señor, vamos al debate. No sé qué es eso. Por eso tienes que aprender a debatir. Debatir significa, ok, ellos son seres humanos como nosotros, ellos como nosotros negaron o utilizaron las leyes universales que todos los seres humanos tenemos. Ellos aquí pueden ser metafísicamente, llegaron al mundo con una brillantez superior a la mía y a la tuya, Humberto. Sí. Pero también se equivocaban, no eran perfectos ni impolutos. Entonces vamos a debatir, no quieren hacer eso. El debate es como que pierdo el debate y la gente se burla de mí. Pues si la gente que está afuera tampoco sabe lo que está pasando. Claro. Entonces tú pones a un ateo con un cristiano a un debate, yo sé ya que no puedes, porque una cosa es la teología cristiana y otra cosa es la ontología aristotélica. La ontología comienza con la existencia. Decir que Dios existe es un absurdo. ¿Por qué? Porque estás mezclando la ontología aristotélica, la razón, con la teología cristiana, que es fe. ¿Pero Dios existe o no? Llévate. Bueno, desde el punto de vista de la teología cristiana, sí. ¿Lo ves? Ajá. Ok, pero la razón humana comienza a funcionar con la existencia. ¿Quién creó la existencia? Ok, ya. Ahí te cuenta, ya. Entonces comienza la existencia. Deja a Dios a un lado. La gente quiere meter a Dios. Ahí jodiste. Y mira, el Mauro es objetivista, que la mayoría de los objetivistas son ateos porque Ayn Rand era atea. No, pero porque no analiza. No. Ayn Rand no atea. Era atea porque ella era ontología, ella sacó la ontología aristotélica de la mezcla con la teología cristiana en la metafísica y edificó una nueva filosofía completamente nueva, alejada. Ella nunca te dice a ti de creer. Ella te dijo, yo creo que pueden tener un problema psicológico o algo, pero ella nunca, y respetó mucho. Yo te respeto que tú tengas tu creencia. Claro, sí, lo que tú no puedes hacer, y ahí está. Ahora, hay una cosa que te iba a comentar, hablando de Ayn Rand aquí, ya que estamos aquí conversando de eso. Ella al final, y que se negó a recibir ayuda social del gobierno, pues parece que no estaba muy bien. Ella se le criticó eso. Y al final la recibió. Sí, porque ella dijo, yo estoy pagando impuestos. Ajá, los mató. Yo estoy invirtiendo. Exacto, sí, exactamente. Ahora, y cuando se murió no dijo ni siquiera que perdóname Dios, no sé, no hay ninguna... Una cosa interesante, que cuando tú recuperas aristotelismo, decía Aristóteles que la virtud más grande que tienes es lo más excelso que hay en ti, lo más grande que hay en ti. Ella dice, para mí Dios es lo más grande que hay. ¿Quién lo dijo? Te estoy diciendo, Dios es lo más grande, pero la interpretación que dan los cristianos y todo es que existe un Dios que te está... y eso Dios para ellos es Magister Dixie. No, Dios, está bien, no. Dios, los hombres de fuerza utilizan a Dios, el nombre de Dios, hermano, para someterte.
Eso es lo que es lo que dice. Y se someten hasta mentalmente, porque en Venezuela mucha gente te dice, no, Dios nos va a ayudar. No, como yo le dije a una amiga muy querida, ya lo he dicho varias veces, ya Dios te dio las herramientas. Libre albedrío, no robarás, no matarás, y por ahí tú te guías a Maduro. Otra cosa, el Evangelio de Jeremías establece que el Señor no ha establecido la ley del cielo y la tierra. Eso es mentira del destino, de la voluntad de Dios, es mentira. El mismo Evangelio lo dice, el Señor no ha establecido, ¿cuáles son esas leyes del cielo y la tierra? Las leyes universales, las leyes eternas e inmutables. Tú sabes ¿cuál es el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento. Eso es precisamente el derecho natural, respetar los derechos naturales de los otros. Sigue la lógica. ¿Cuál ocurre la realidad perceptiva? Amar a Dios, amar a tu prójimo, ¿verdad? El otro es místico. Por ende, amar a tu prójimo como a ti mismo es amar a Dios. ¿Por qué lo hizo así Jesús? Porque si tú odias a tu prójimo y tú dices que crees en Dios, ¿qué Dios es ese? ¿Es un Dios cristiano? No, entonces está el problema. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Y hay otro debate que queda abierto con San Agustín, Plotinio, Porfirio. ¿Por qué desligaron el primer mandamiento del segundo? Porque sabían que si dejaban el segundo mandamiento era imposible decir en nombre de Dios puedo hacer contigo cualquier cosa, que fue lo que han estado haciendo. Ellos han utilizado el nombre de Dios en vano para regalar nuestras instituciones políticas extractivas, que extraen recursos de nosotros para arriba en nombre de Dios, en nombre de la sociedad o en nombre del bien común. Yo trato de relacionar todas estas vainas con Venezuela, con el problema en Venezuela, y coño, cada día veo la cosa tan terrible. Es por eso. Pues la gente cree que uno porque se fue, que uno está tranquilo y que no, o sea, no tener país es lo peor que le puede pasar a un individuo. Eso lo he escuchado a varias personas decirle que estamos aquí porque no hay otra alternativa, pero es que ahí te das cuenta cómo es posible que el Estado esté por encima del individuo. Terrible. Esto te lo digo, el Estado es para servir. Todos estos planteamientos es un debate de fondo que Aristóteles le dijo a Platón dos cosas. Uno, las opiniones establecidas de siglos no son científicas. Pueden ser universales, pero no son científicas, son contradictorias, por lo tanto son malas. Segundo, la propiedad colectiva es inferior a la propiedad privada. Entonces, ¿qué había que desbaratar? Aristóteles, la prioridad de la ciencia. Decir que eso no era ciencia. Si tú hablas de praxeología, dices que eso no era ciencia. Mira cómo el materialismo histórico y toda esta línea de pensamiento nefasta para la sociedad, cínica, hipócrita y deshonesta intelectualmente ha hecho un tremendo daño, ¿no? Sí, y lo más grave es que mucha gente cree que estas cosas no le atañen, que no le afectan, que no lo tocan. Es decir, tú a veces te pones a hablar de esto y te dicen, esto sí hablan tontería, esto sí es necio. Eso es lo más triste de todo. Pero fíjate cómo Venezuela se destruyó por todo eso que tú estás diciendo. Por esas ideas que vienen desde el siglo XIX. No, hace más, pero en el caso venezolano, como los caudillos mercantilistas son los mismos que quieren seguir gobernando, que quieren tumbar a Maduro para seguir gobernando ellos. Y los Maduros siempre han gobernado, los Chávez siempre gobernaron, una mezcla, había una amalgama ahí de eso, y esas son ideas que se impusieron al orden social que destruyó a Venezuela. Y tú hablas de estos temas o tratas de indagar, de preguntar. Yo te llamo a ti porque sé que tú eres un experto en esta parte, en esta área del objetivismo, y para uno buscar respuestas. Y mucha gente te dice, no, que este sí habla tontería, este sí es necio. No. Lo ven como que eso es algo que no tiene nada que ver. Vamos a matar a Maduro y ya se acabó el problema. Yo lo quisiera matar. Pero Humberto comienza como esclavo. Luego es trabajador, es emprendedor, es productor, empresario y hace capitalista, hace una riqueza. ¿Quién lo está esperando ahí arriba? Lo está esperando el capitalista saqueador que vive de las prebendas estatales y el capitalista narco que vive de los mercados negros, producto de estas hipótesis constitucionales que destruyeron las leyes universales. Entonces Humberto dice, bueno, yo quiero invertir de una forma distinta, vamos a hacer algo diferente, y lo quieres denunciar. ¿Qué te dice el capitalista saqueador? Te dice, mira, las reglas son estas. Si tú te metes conmigo, yo te puedo, como la ley me favorece, yo te mando a los militares, yo te mando a los policías, yo te encarcelo, te puedo matar, te puedo exiliar, lo que te dije antes. Y si te metes con el narco te dice, te mando el sicario y te mata a toda tu familia. O sea, cómo la honradez de un hombre que ha hecho la riqueza por un libre mercado puede triunfar en un mundo gobernado por el hombre de fuerza, por la estupidez humana que ha venido de época precristiana, que nunca se ha resistido a salir, porque si se sale, pierde todas sus prebendas, pierde todo su monopolio y pierde todo su enriquecimiento ilícito. Ese es todo el problema de la humanidad. La plata, el dinero, mal habido. Coño, mal habido. Entonces me da mucha tristeza a mí que mucha gente tenga hasta aquí endeudada, porque le aumenta la tasa de interés bancario, le aumenta la multa, le aumenta
los impuestos y le aumentan el impuesto oculto que es la inflación. Y le dice que es un irresponsable si no paga esa deuda. Mientras los demás se están enriqueciendo a través de monopolio y de toca hacer. Yo te digo, yo ahí sí soy un Entonces, ¿tú sabes lo que hay que hacer? transgresor. No, mientras yo menos eso. pago, mientras No, menos entonces, puedo pagar, menos pago. Entonces ahí está la desobediencia civil. Que paguen la deuda estos vivos de mierda. Exacto. De mierda, digo. Es decir, paga la deuda estos vivos de mierda, porque son los vivazos. No vivazos. Ah, tú no, entonces, entre el banco, que está totalmente regulado, y el Estado, y hay que revisar los bancos, ¿eh? Porque también el Estado, que está ambos, pero los bancos también están pegados a la teta de esta Claro. mano. Entonces hay que revisar porque no La es reserva fraccionaria, que es lo que les dicen en Venezuela, los de 20 Venezuela, los de Soy Venezuela, con su asesor García Banz, de que hay que seguir con un banco central, con la reserva fraccionaria, que no sé qué, y con palabrotas hay que educar a los estúpidas. pueblos, el pueblo no está educado. Ellos piensan que el pueblo tiene que quedarse allá abajo, ese es el problema. Que le han dicho al pueblo, quédate allá abajo, desde época precristiana, nunca te eduques, nunca sepas más nada que nada más que ignorancia culturalmente inducida, que nosotros entonces comienzan a distorsionar todo para favorecer, entre comillas, al pueblo. En el camino están enriqueciendo. Sí. Eso no puede seguir, Humberto. Bueno, Mauro, dale un saludo a los Venezuela, a los amigos que nos están escuchando, sobre todo de decirle qué debemos hacer como individuos para salir de esa tragedia en Venezuela. Bueno, ya te dije antes que lo que queda hacer, si sabes que si sales a la calle te van a reprimir, te van a matar. Tú puedes tener esa lucha. Pues si vas a hacer una lucha, tiene que ser una lucha obviamente igual a igual. No es igual a igual. Ellos tienen las leyes, las hipótesis constitucionales, las hechos contingentes que les favorecen y si te agarran te meten preso y tienen las armas. Exacto, y tienen las armas. Y segundo, la única opción que te queda es o que la OTAN invada o desobediencia civil. Y si hay una posibilidad de nosotros hacer un nuevo ejército con los que estamos afuera, bueno, también, con la gente que esté dispuesta, no son los 4 millones, 300.000 personas, pero eso te parece, pensar eso, una estupidez, un sueño, una ilusión, o sencillamente también está lógico lo que está. Tú estás en un gobierno que son criminales legalizados. ¿Legalizados por qué? Porque no existen leyes universales. Son meras hipótesis, meros hechos contingentes eximidos de la lógica. Ellos lo van a ajustar de acuerdo a la providencia de lo que dice Maduro y sus birros y sus esbirros. Entonces, ustedes están legalmente desarmados. Si ustedes lo agarran, no pueden meter preso porque ustedes están usando armas. Entonces hay un problema. La única forma que ustedes ya acepten que sea una guerra civil, ya no les importe nada. No creo que se estén dando la condición. No, pero es que la idea, hay una... La otro lado es organizarse. Pero ya tú sabes que cada organización la gente no está, mira cómo matan a la gente y no les importa. No se está organizando. Tanto, igual que Panamá, no se está organizando. El pueblo nunca se organiza. Por eso lo agarran de tonto. Porque el pueblo es... ¿Por qué lo agarran de tonto? Porque se quedó con el cuento de que era lo moral, lo estándar moral era quedarse ahí abajo sin educación. Bueno, fíjate, eso suena muy pesimista, ¿no? Pero... No es pesimista, estoy poniéndote no, la objetividad, o sea, yo te entiendo. Yo, por ejercicio... Por debate de ideas... No, yo por ejercicio psicológico, para buscar mi tranquilidad, yo voy a seguir insistiendo en que hay que hacer un nuevo ejército con los que están afuera. Hay militares retirados afuera que son honestos. Yo conocí uno ahorita en Estados Unidos, que saben hacer un ejército. Hay gente que sabe buscar financiamiento. Y bueno, a lo mejor habrá que dedicar su vida entera, en mi caso personal, los 35 años que me quedan, o 34 ya, porque ya ha pasado uno desde que lo dije, hacer eso, no tanto porque ame a Venezuela y la quiero libre, sino porque me quiero a mí mismo y eso me tranquiliza ponérmelo como proyecto de vida. Porque internamente no hay condiciones para que los venezolanos que están dentro de Venezuela puedan liberarla. Definitivamente es de afuera. Y te lo digo porque Óscar Pérez, que en paz descanse, duró casi 6, 8 meses incitando a la gente, invitándola a que se organizaran, y nadie se organizaba. Más bien muchos se burlaban de él y esperaban. Claro, si el derecho fundamental, la tuya, es tu vida, todo el mundo debe salir de Venezuela y lo que se quiere salgan de Venezuela. Exacto. Eso es lo que establece Rand en la rebelión de Atlas. Dos caminos: o nos enfrentamos a esto o simplemente nos vamos para el Valle Legal, deja lo que se terminen de matar y cuando estén preparados volvemos. Porque te van a desbaratar, vamos a usar las armas contra ti, no hay debate de ideas. La lógica fue sacada. Por eso no hay debate de ideas, es la imposición. ¿Cuántos son ustedes? 15, nosotros 20, nosotros mandamos. Sí. Pero fíjate, hoy salió una estadística de una consultora 21, que es una empresa de estadística, consultora, 4 millones de venezolanos en el exterior. Lo que se necesitan son 300.000. Ojalá que se empiecen a romper paradigmas en Venezuela de cuál es la solución, porque tenemos 20 años tratando de solucionarlo con los mismos métodos.
la marchita, Bueno. aquí, allá, y no organizándonos celularmente, nuclearmente. Yo no sé qué consecuencias jurídicas le pueda traer a las personas que hablamos de esto a nivel internacional, pero yo creo que todos los venezolanos tenemos derecho, dado que nos tienen secuestrados. Es como que si en mi casa entra un delincuente a secuestrarte, Humberto, tienes derecho a matarlo y a esto defenderlo. esto se comenzó a formar en la segunda década del siglo XIX, ¿no? El experimento social que iba a sustituir los remanentes feudales de la Rusia zarista y la Alemania monárquica que llevaron a la Primera Guerra Mundial, o sea, el nuevo orden mundial que se iba a dar, debió haber sido algo totalmente distinto a partir de 1917. ¿Qué ocurrió? Que vino la gran renovación mercantilista, que es lo que nos domina a nosotros, que se llama derecha e izquierda. Entonces, la escuela austriaca y estas escuelas, objetivismo y otras escuelas aristotélicas, han sido totalmente relegadas a un segundo plano. Están comiendo popcorn, están viendo el espectáculo que está haciendo este experimento social, que no ha resultado para más nada que para asesinar, que para encarcelar, que para exiliar, que para confiscar y para intervenir tu vida en son de alguna loca doctrina que se inventen un grupo de personas y sus esbirros. Entonces, ya es hora de escuchar esta escuela, es hora de escucharla de verdad, porque si no nos vamos a terminar de matar. Si algo está acabando el mundo, es la política. Es que lo políticamente correcto no es... O sea, la politiquería, porque la política es una ciencia. Claro, el arte de gobernar, para recuperar el arte de gobernar tenemos que recuperar esta escuela a lo que es el arte de robar, y de matar y de exiliar. Toda esta porquería que está viendo por todas partes. Sí, nosotros estamos en la barbarie. Positivismo, no puedes hacer nada. Tú no tienes libertad, te ahorcan 8 horas y las deudas y todo esto, no, eso no es problema. Bueno, hermano, bueno, normal. Ya vamos a despedirnos aquí, pero yo voy a seguir, así sea reiterativo, porque es lo que yo creo, la solución en Venezuela definitivamente es los que estamos afuera, organizar un nuevo ejército, los que estamos afuera que saben de armas, que organicen esa parte, los que sabemos de otras cosas, organicemos las otras cosas, porque hasta para hacer un ejército hace falta economistas, administradores, médicos, cocineros, o sea, de todas las profesiones. Y señores, los que estamos afuera somos los que podemos. Créanme que no hay otra salida. Venezuela no tiene. Lo que pasó el 15 cuando mataron a Óscar Pérez, que en paz descanse, ese valiente, si Venezuela, la solución estuviera dentro, a todos esos militares que estaban afuera, los hubiesen rodeado toda la población de Caracas para defender a Óscar Pérez, porque esa es la única salida que hay. No pasó. Nadie hizo nada. Yo no voy a decir que hay, que faltó valentía. Sí. No podía porque están... Nosotros, claro, el problema es que es democrático. Entonces, usted tiene un problema serio ahí porque ellos se han estado legitimando hasta el voto popular. Sí, pero ya nosotros tenemos un argumento de una constitución estúpida, socialista, pero hay un artículo ahí que no se agarrará, el 350. Recuerda que lo que se vendió equivocadamente, que una tiranía de la mayoría era el sistema correcto. Era la república, como es decir, límites, tanto a la tiranía a la oligarquía y al monarca. Yo sé que hay unas limitaciones, porque uno lo oyen hablar, yo no sé qué consecuencias tendrá, pero señores, los que estamos afuera, somos ya casi la misma población de Panamá, 4 millones de venezolanos afuera. Es decir, somos un país como Paraguay, que creo que también son 4 millones. O sea, hay países, Costa Rica son 11. Es decir, somos 4 millones de venezolanos que estamos afuera y que yo no creo que estemos tan felices de vivir afuera, o de por lo menos no tener a tu país libre, que tú puedas ir y disfrutarlo, alardear de tu país. Entonces tenemos que hacer algo, sobre todo por ejercicio mental, para sentirnos bien y tranquilos. Y nosotros los que estamos afuera, porque tenemos menos problemas, a pesar de que uno a veces pela bola aquí, pero a pesar de todo eso, tenemos esa posibilidad. Ya olvídense que allá adentro se va a poder hacer algo. Allá adentro habrán muchos que podrán apoyarnos, pero es afuera donde podemos hacerlo. Les reitero, busquen la propuesta de BEPEX de la creación de un ejército con bonos de la libertad. Es una propuesta extraordinaria que si todo el mundo la apoya o empieza a fastidiar a Colina y a Esteban Hernández, a la gente de BEPEX, que fuera el que lo propuso, a fastidiarlo a ver si lo van a hacer o no, o alguno de los grupos que existen, agarrarse la idea, porque recuerden que la libertad de Venezuela no tiene derecho de autor. Si esa es una buena idea y ellos no lo hacen, lo hacemos otro. Pero tenemos que ir por esa vía, señores, no hay otra. Bueno, muchas gracias por estar allí. Saludos. ¿Cuántos fueron? Ya, espérate. Agarramos.